¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal a todo el auditorio de Prisma Consultores? Les mando un abrazo muy fuerte desde otra transmisión en vivo para el canal para la página de Prisma Consultores. Hoy el tema va a estar padre. Voy a esperar a que se conecten. Mm, la verdad va a ser un tema interesante. Es un tema del que he hablado en otras ocasiones, pero que hoy quiero hablar de él desde otro punto de vista. Es un tema totalmente novedoso. Si ustedes van a buscar acerca de este tema, no hay mucha bibliografía, no está tan documentado, pero nosotros los biodescodificadores les podemos decir a dónde ir a buscar esta información. El tema de hoy tiene que ver con el proyecto sentido, ¿ok? El proyecto sentido es algo muy interesante porque nosotros nacemos con un proyecto sentido. Este proyecto sentido es un proyecto que solamente tiene sentido para cada ser humano. ¿Y quién es el que da el proyecto sentido? Bueno, la persona que principalmente genera nuestro proyecto sentido es nuestra madre. ¿Cómo es que se genera el proyecto sentido? Bueno, es la verdad algo muy significativo porque 9 meses antes de nuestra concepción y durante todo el embarazo se genera nuestro proyecto sentido. Tiene que ver más con qué cosas estaba sintiendo nuestra madre durante el embarazo. El proyecto sentido define, por ejemplo, muchas veces tu profesión, define por qué si tienes pareja o no tienes pareja, define por qué a veces tienes problemas en el trabajo o no los tienes. ¿Qué es lo que sería lo ideal? Lo ideal sería que tu mamá hubiera tenido un embarazo súper tranquilo, donde solamente estuviera pensando y más que todo sintiendo, porque acuérdate que los pensamientos llevan emociones y las emociones conectan. Obviamente primero se genera un pensamiento y luego ese pensamiento genera una emoción y esa emoción se vive en todo el cuerpo y si tú no la vives, entonces esa emoción queda atrapada y se ve afectada una parte del cuerpo. ¿Por qué funciona así? Porque así funciona nuestra biología. Entonces, el proyecto sentido es este proyecto que tu madre te dio. Hay proyectos sentidos desde lo más, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una mamá que estaba embarazada y que para ella el matrimonio no fue lo mejor o no se quisieron casar con ella, simplemente la embarazaron. Entonces, ¿qué estuvo pensando o qué estuvo sintiendo esa madre durante todo su embarazo? Seguramente en algún momento pensó, yo espero que mi hija nunca sufra lo que yo estoy sufriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando esa bebé nace y quiere tener una pareja, no puede. ¿Por qué? Porque ese proyecto solamente tiene sentido para ella y el sentido es no exponerse nunca al amor porque el amor duele. Son el tipo de mensajes, aparte lo vivía la mamá en la panza con tanta pasión que por supuesto esa fue la razón de por qué tuvo ese proyecto sentido. Entonces yo hoy te invito a los ejercicios para proyectos sentido son no sencillos, la verdad no son sencillos, pero hoy te voy a dar las psicomagias, hoy te voy a poner una meditación para que se limpie el proyecto sentido y tú puedas vivirlo desde otro lugar. Prontito voy a hacer una meditación para el canal de YouTube sobre el proyecto sentido. Son dos partes. Uno es el protocolo de nacimiento para que tú vuelvas a regresar al vientre materno y el otro tiene que ver con el proyecto sentido. Las voy a publicar aquí en la página de Prisma Consultores para que tú tengas acceso a ellos y si no puedes ir a mi canal de YouTube y ahí las voy a publicar la semana que entra. ¿Para qué? Para que puedas tener esta limpieza de proyecto sentido. Bueno, si tú no tienes un proyecto sentido
o no entiendes por qué estás viviendo las cosas que estás viviendo en este momento, o que estás haciendo algo que no te gusta, o que simplemente elegiste que querías hacer otra cosa en la vida y no entiendes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, seguramente tiene que ver con el proyecto sentido. Eh, todos tenemos un proyecto sentido que en mayor medida nos dieron mamá y papá. Si tu mamá está viva, tienes que ser muy cuidadoso con las preguntas que haces, porque las mamás mienten por convivir, no quieren lastimar a los hijos. Por ejemplo, si fuiste un hijo no planeado, más que no deseado, porque yo creo que todos los hijos son deseados, más bien son no planeados. Si, porque dentro de la madre, si no hubiera deseado al bebé, pues no lo tiene, la verdad, ¿no? Pero había, en el inconsciente se requería trabajar esa parte y pues por eso salió embarazada tu mamá. Eh, preguntarle acerca de, por ejemplo, yo iría y llegaría y le diría, hola, ma, ¿cómo estás? ¿No? Y ya que saliera más o menos un tema que no estuviera tan en contradicción, preguntarle, oye, mamá, ¿cómo pasaste mi embarazo? ¿Qué cosas sentiste? O si hubo como sobresaltos en esos 9 meses, ¿qué pasó? Y entonces a las mamás les encanta contar. Ajá. Entonces, o la mayoría de las mamás les encanta contar acerca del embarazo, cómo les fue. Ahí va a haber muchas claves de tu información. Te van a caer muchos veintes. Ajá. Y es importante que tú recabes esta información. ¿Por qué? Porque así vas a saber por qué estás viviendo la vida que estás viviendo. Hay situaciones para limpiar el proyecto sentido. Por ejemplo, imagínate si fuiste fruto de una violación, pues ahí el proyecto sentido ha de haber sido durísimo. ¿Por qué? Porque pues la mamá, pues en realidad fue ultrajada, no quería quedar embarazada probablemente con una violación, sino de forma natural, pero bueno, así se lo generó. O, por ejemplo, hay muchas veces que experimentas escasez económica en tu vida. Tiene que ver con que el proyecto sentido define muchas veces los primeros 3 años de vida, y el proyecto de sentido definen que tú vivas con escasez, porque normalmente los matrimonios son jóvenes, no tienen muchas cosas, viven muchas carencias, apenas si tenían para los pañales y la leche, ¿no? Entonces, y ahí iban, pues, como podían, conectando con la situación económica. Entonces, muchas veces tú, tú vives escasez en tu vida precisamente por eso, porque había muchos juicios acerca del dinero. Vamos a suponer que cuando estaba embarazada tu mamá, había muchas peleas por el dinero porque pues a lo mejor a tu papá no le iba muy bien, o a lo mejor había problemas en la familia, y entonces el dinero era un tema de conversación, o un tema que la mamá, por ejemplo, pudo haber dicho, hoy no, no quiero que mi hijo jamás pase por esta situación, el dinero es problemático, y entonces el proyecto sentido que tienes es nunca tener dinero. ¿Por qué? Porque solo hace sentido para tu propio proyecto, que es el de tu madre, que dice que el dinero es malo, que el dinero no debe de formar parte de tu vida. Entonces, pues eso sucede. Muchas mamás les dan proyectos, así como hay proyectos sentidos interesantes, también hay proyectos sentidos que no son interesantes, que son buenos. Por ejemplo, aquellas mamás que dicen, yo quiero que mi hijo termine una carrera, no quiero que sea ignorante como yo. ¿No? Y como lo sienten de corazón, pues resulta que el hijo, ¿no? Maestría, doctorado, premios, súper bueno en la escuela. ¿Por qué? Porque la mamá le dio ese proyecto sentido. Les platico en mi caso cómo fue que yo me enteré de mi proyecto sentido. Muchos años fui en contra de mi proyecto sentido porque yo no sabía cuál era mi proyecto sentido. Mi mamá, cuando estaba embarazada, yo soy la primogénita de un matrimonio joven. Mi mamá tenía 16 años y mi papá tenía 26. Mi mamá se embaraza la primera noche que tiene sexo con mi papá, pero aparte esto es bien chistoso porque
mi mamá y mi papá eran vecinos en el edificio. Y mi mamá tenía 16 años y pues no la dejaban así salir a muchos lados, pero salía a comprar el pan todas las noches. Entonces ahí mi papá se aprovechó y le empezó a hacer la plática y todo, se hicieron novios y como al mes de ser novios, un día la mandan al pan a mi mamá y en vez de regresar rápido, pues regresa como a las 10 de la noche y con el pan bien aplastado, ¿no? Ya no la dejaron entrar a su casa. Mi abuelita le dijo, no, quién sabe qué hiciste, yo eso no está padre. No la dejaron entrar, pero antes de que se fuera, le metieron una chinga entre mi abuelita y sus hermanos y se fue a vivir a casa de mi papá. Se fueron al cuartito de la muchacha, el cuartito que era de la muchacha, ahí la tenía mi papá porque era como lo clandestino el rollo. Y al otro día que mi abuelo, el papá de mi papá, se da cuenta de que se llevó a la muchacha a vivir a la casa, le dice, o sea, que se llevó a mi mamá a vivir a la casa, le dice a mi papá, oye, regresa esa muchacha a su casa. Y mi papá le dijo, no puedo, ya tuvimos relaciones sexuales. Esa noche quedó embarazada mi mamá. Entonces, obviamente, te cuento esta historia. ¿Por qué? Porque ellos se casaron por todas las razones equivocadas. Ajá. Obviamente mi mamá no quería estar embarazada a los 16 años. Lo último que quería era que su vida se viera truncada por una bebé. Aunque me recibieron ya después con mucho amor y mi abuelita se olvidó de la chinga que le puso a mi mamá para pues regalarme todo su amor, porque yo soy la primogénita de esa línea. Yo soy la primera nieta, entonces para mí fue muy interesante vivir esa situación y entender que mi mamá tenía el deseo de que yo fuera médico, ajá, de que fuera doctor, pero nunca se lo dijo a nadie, o sea, era un deseo callado que tenía, ¿no? Y entonces, pues pasan los años, yo estudio letras, estudio relaciones comerciales, luego me hago biodescodificadora hace más o menos unos 5 años, despierto espiritualmente hace unos 6, y un día le hablo a mi papá hace año y medio, le hablo por teléfono y le digo, oye, pa, tengo que contarte una noticia, y es que estoy muy orgullosa de contarte esto. Le dije, hice el examen y pasé el examen de medicina, voy a empezar a estudiar medicina a distancia. Le dije, porque pues ya no tengo edad para ir a la universidad, porque aparte que flojera, le dije, voy a estudiar desde la computadora, desde la casa y voy a hacer los exámenes en fin de semana, y además porque tengo una hija de 13 años, ¿no? Entonces, mi papá muerto de la risa, así como si yo le estuviera contando un chiste y le dije, ¿de qué te ríes? Y me dijo, no, pues me da mucha alegría, hija, porque déjame decirte que tu mamá, cuando tú estaba embarazada de ti, siempre platicábamos y me decía, es que yo quiero que este hijo sea médico. Cumplí mi proyecto sentido, es un proyecto que solo tiene sentido para mí. ¿Y cómo es que llegué a esa conclusión? Fíjense, cuando yo me hice biodescodificadora hace ya varios años y empecé a dar terapias, de repente yo decía, a ver, pero ¿por qué el hipotálamo segrega esto? ¿O por qué el hígado funciona de esta forma? ¿O por qué el corazón? Porque me venían muchos casos, ¿no? De muchísimas cosas diferentes, de enfermedades diferentes. Entonces, fue cuando me di cuenta de que necesitaba saber más, que mi curiosidad, porque sí podía ayudar al paciente y o sea, no sanarlo, sino sanarlo a través de mi conocimiento y de mi servicio, pero que yo quería saber más acerca de cómo es que esa biología había elegido que a través de la epigenética que esa persona enfermara de tal cosa. Y, por ejemplo, me interesaban mucho las afecciones cardíacas o los tipos de cáncer. Entonces fue cuando dije, no, yo necesito saber más, pero o sea, mi mamá nunca me había dicho, mi papá nunca me había dicho, era un proyecto que solo tenía sentido para mí y hoy a mis 46 años estoy estudiando medicina, estoy dándole un sentido a mi proyecto de vida
no es que, o sea, no sé qué hubiera pasado si yo hubiera estado estudiando medicina eh, en vez de haber estudiado letras, no lo sé. Seguro, de lo que sí estoy seguro es que no daría estos lives, ¿no? Cada jueves. Seguramente estaría trabajando como loca, siendo médico, pero además creo que tampoco hubiera despertado espiritualmente. Entonces tuvo que pasar todo eso como ese sesgo en mi vida, ese como darle vueltita, ¿no? Al proyecto, para que yo hoy pudiera realmente a través de un despertar espiritual, un despertar emocional, un despertar del cuerpo, que yo pueda realmente entender la medicina a otro nivel, porque no quiero ser médico alópata, ¿no? No quiero tener mi consultita y que la gente venga a curarse de la gripa del estómago, no, yo quiero seguir siendo biodescodificadora, pero quiero tener un entendimiento más profundo del cuerpo humano, ajá, eso es todo. Eh, y, como resultado, pues darle un mejor servicio a mis pacientes que además no les interesa. Muchísima gente viene por el remedio, no por la cura. Ajá. Eso es otra cosa que tú también te tienes que realmente te tienes que preguntar. ¿Quieres el remedio o realmente quieres la cura a tu problema? Porque la gente no quiere sanarse, quiere que le deje de doler, eso sí, lo que sea, la mente, el corazón, el cuerpo, las emociones, quieres que deje de doler, pero ¿de veras estás dispuesto a trabajar lo suficiente para sanar todo en un ámbito holístico, en un ámbito completo de tu ser, que es tu cuerpo, tu mente y tus emociones? Porque eso es lo que se tiene que sanar. Yo ahora no tomo nada alópata, en mi casa no existen las medicinas alópatas, nos curamos de otras formas, de formas naturales o con biodescodificación, porque me hago absolutamente responsable de que si yo fui la que me enfermé, pues yo soy la que me curo. O sea, no tengo que, porque además el doctor no me conoce. Antes había médicos familiares, pero ahora ya ni eso. Los del doctor Simi, esos, o por todos lados hay médicos, pero ellos no conocen mi historia, no conocen mi cuerpo, no conocen mis emociones. Entonces, lo único que pueden sanar es, y eso con un placebo, eso con algo que es genérico, que no sabemos si me va a resultar a mí. Entonces, mejor me hago responsable y digo, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo a través de estos síntomas? Hay una forma de limpiar el proyecto sentido. Esto es algo muy interesante, muy interesante. Si tú quieres empezar a experimentarte de otra forma, generando tu propio proyecto sentido, ¿qué quiere decir generar tu propio proyecto sentido? La mejor versión de ti en este momento se puede hacer a la edad que sea. Hay un ejercicio de psicomagia que es muy poderoso. Si tienes a tu mamá viva, si no también funciona igual, tú solamente tienes que traer una persona que se parezca energéticamente a tu mamá. No tiene que ser físicamente. Le tienes que explicar qué es el proyecto sentido y qué proyecto sentido tú quieres en tu vida. ¿Quieres ser famosa, exitosa, adinerada? ¿Quieres tener una pareja? Y lo único que tiene que hacer esa persona, que ya sea tu mamá o que juegue el papel de tu mamá, es que tú le transmitas esa imagen y que ella la vea en su mente y que se bañen juntas o juntos. Tú tienes que estar totalmente desnudo y esa persona te tiene que bañar como si fueras un bebé. ¿Para qué? Para que vuelva a haber esa conexión entre madre e hijo y para que se limpie el proyecto sentido que tu mamá te dio de forma totalmente inconsciente. Y tú por eso le tienes que platicar a esa persona o a tu mamá cuál es el proyecto sentido que quieres para tu vida. ¿Qué proyecto sí le daría sentido a tu vida y te haría muchísimo, muy feliz? Pero para eso te tienes que dejar de contar mentirotas. Ajá. ¿Cuáles son las mentirotas que te cuentas? Que tú eres feliz con poquito, que poquito es suficiente, que no te mereces una vida mejor, que así estás bien, que esta es tu zona de confort. Entonces, necesitas dejarte de contar todas esas mentiras y ir por lo que quieres.
Otra de las cosas que puedes hacer es hacer las meditaciones del protocolo de nacimiento y del protocolo de proyecto sentido, que son las que voy a estar posteando en mi canal de YouTube la próxima semana. Estamos en proceso de grabarlas y de ponerles, ya sabes, una musiquita padre y una portada, ¿no?, interesante. Entonces, si quieres hacer también ese protocolo de nacimiento, lo puedes hacer, y el del proyecto sentido van a estar la semana que entra en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Samantha Sánchez Escobar. Ponle Samantha Sánchez Escobar Espiritualidad y ahí voy a salir yo, porque hay otra fulanita, Samantha Sánchez, que es también youtuber famosa, pero pues no hace lo que yo hago sobre la espiritualidad. Ella opera la nariz, se pone chichis y así. Entonces, que también se ve guapa, ¿eh? Bueno, entonces, esas son la psicomagia que puedes hacer para limpiar tu proyecto sentido, para darte uno nuevo. Si tienes todavía a tu mamá viva y está lista para apoyarte, creo que sería magnífico que pudieras darte la oportunidad de generarte un nuevo proyecto sentido para tu vida, uno que te permita vivir en plenitud, en todas las áreas de tu vida. Y pues bueno, básicamente eso es. Ya te platiqué lo que es el proyecto sentido, ya te platiqué cómo funciona, ya te platiqué mi experiencia personal. Espero y también te ayude a ti, espero y esta información sea de valor para que tú empieces a generar la vida de tus sueños. Ya sabes que de eso se trata mi canal, de ayudarte siempre a ser mejor. Este fin de semana tengo curso en Colonia del Valle, Sincrodestino. Lo que enseño son las 7 leyes espirituales del éxito. Si quieres más informes, mándame inbox a mi página personal de Facebook o aquí por Prisma Consultores. El martes empezamos la terapia del huevo de obsidiana. Si eres mujer y quieres sanar cualquier cuerpo físico, emocional o mental, cualquier cosa que traigas atravesada, ya sea de pareja, del climaterio, dolores menstruales, lo que sea, problemas en las mamas, cáncer, lo que sea, se puede sanar a través de la terapia del huevo de obsidiana. Y el 22 y 23 de agosto voy a estar en Xochocostla, Morelos, dando el curso de biodescodificación para enseñarte la técnica y que tú puedas sanarte a través de hacer conciencia de lo que tu cuerpo te quiere decir. Entonces, pues esos son los cursos que voy a estar dando en agosto. Ya sabes que cada semana estoy aquí transmitiendo para Prisma Consultores a las 8 de la noche. Estoy todos los jueves a las 7 de la noche en mi página personal de Facebook, Sánchez Samantha, o me puedes buscar como Samantha Sánchez Escobar. Y bueno, pues como siempre, es un gusto conocer al auditorio de Prisma Consultores, conectar con esta energía diferente a la de mi página personal. Cualquier cosa ya sabes que estoy a tu servicio. Entonces, pues les mando abrazos de luz, los quiero mucho y nos vemos el próximo jueves. Los quiero. Bye.